Capítulo 6. Tierno y firme. El Club 700 me pidió que participara como invitado de su programa, cosa que acepté con alegría. Varios años antes había pertenecido a su personal en calidad de ministro cristiano con amplias funciones, y ahora tenía la posibilidad de estar de nuevo en mi antigua casa, volviendo a encontrar y a saludar a todos los que trabajaban allí. Tanto Pat Robertson como Ben Kingslow, los animadores habituales, estaban ausentes esa semana, y habían sido reemplazados por una preciosa pareja cristiana. En el pasado este matrimonio había estado muy absorto en los intereses del mundo, pero luego los dos se convirtieron y su amor por el Señor Jesucristo los impulsaba a comprometer sus vidas a Él de una forma total. Esto produjo en cada uno de ellos un estilo de vida nuevo y diferente. Ahora son obreros incansables y llenos de fervor por la causa de Cristo. Tengo hacia ellos una gran admiración. Pero aquel día mantuvimos una discusión, en una forma amistosa, aunque al mismo tiempo seria. Eso sucedió delante de un público real en un programa en vivo que estaban observando millones de televidentes. El productor ejecutivo del Club 700 me invitó a presentarme, de modo que tuve la oportunidad de hablar sobre cómo ministrar a los hombres. Durante la entrevista mencioné el principio de que el equilibrio es la clave de la vida. Dado que el equilibrio es la clave de la vida, dije, los hombres deben aprender tanto a ser tiernos como firmes. La anfitriona parpadeó con dureza y sus cejas se levantaron en forma pronunciada. Reaccionó de inmediato ante la palabra firme y dijo así. Mi esposo nunca sería firme conmigo, insistió. Y si lo fuera, no me agradaría. Sin embargo, le contesté en la forma más diplomática en que sabía hacerlo, el hombre debe ser el líder en el hogar, y en algunas ocasiones eso demanda firmeza. Digo firmeza, no aspereza. Tiene que haber igualdad en el hogar entre el hombre y la mujer, insistió ella. Nunca lo he negado, le respondí. Sin embargo, el hombre debe ejercer el liderazgo. Saltó de nuevo. Ella debía ser igual a su marido en la casa, pero en aquel programa, en ese momento, era la que ejercía el liderazgo. El hecho es que la cuestión continúa en pie, el liderazgo del hombre en el hogar exige ternura pero a la vez firmeza. Debe conservarse el equilibrio. Con los hijos, las recompensas deben equilibrar los castigos, las caricias deben equilibrar los azotes, los elogios deben equilibrar las correcciones. Tal vez hace algunos años, como regla general, los padres, educadores y líderes políticos hayan exagerado en lo que se refiere a la firmeza, pero en la actualidad lo que nos está perjudicando es la blandura. En algunas situaciones debemos llegar a ser despiadados con nosotros mismos. Los afectos, los deseos, los apetitos, todos deben ser tratados con disciplina. Aún el amor debe estar bajo la disciplina, pues de lo contrario llegaremos a amar lo que será nuestra propia ruina. La disciplina exige firmeza. Mi esposa y yo teníamos hace años una amiga que perdió a su esposo. Él había sido muy querido para ella. Se amaban el uno al otro. Después de su muerte, ella desafió su salud emocional negándose a abandonar su apego hacia él. Mantuvo cada cosa en la casa en el mismo lugar en que había quedado el último día en que él estuvo. No cambió nada. Hablaba siempre de él en tiempo presente. Lo amaba con ternura. Pero la ternura la destruyó. Falló en cuanto a disciplinar sus emociones y su vida intelectual, y al hacer así, se negó a admitir que él había muerto. No renovó su propia vida, ni permitió que Dios obrara en ella a su favor y creando una vida nueva para ella. Donde una vez había tenido amigos, un esposo amante y una vida plena, pronto quedaron solo sus memorias y un cuarto lleno de ropas. Era una soledad y un aislamiento que ella misma había forjado. En última instancia, la ternura hizo que las cosas fueran más difíciles para ella. Jesucristo constituyó un equilibrio perfecto entre la ternura y la firmeza. Reveló su ternura en sus mensajes de amor, en sus acciones de sanidad y consuelo y en su muerte en la cruz. Pero el mismo Jesús que levantó a los niños pequeños en sus brazos, preparó aquel látigo de cuerdas con el que sacó fuera del templo a los cambistas de monedas. Algunas pinturas afeminadas sobre Jesús no tienen nada que ver con la realidad del carácter de aquel que era a la vez el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Jesús fue un líder intrépido, que desafió a Satanás, echó fuera demonios, dio órdenes a la naturaleza, y reprochó a los hipócritas. Tenía una nobleza de carácter y un pleno complemento de virtudes que pueden ser reproducidas en la actualidad en nosotros, por el mismo Espíritu Santo que moró en él. Dios desea reproducir esa misma hombría en todos los hombres. ¿Qué clase de hombría? La semejanza a Cristo. La semejanza a Cristo y la hombría son sinónimos.
De la misma forma son sinónimos la semejanza a Cristo y la femineidad. Cuando la vida de Jesucristo se implanta tanto en un hombre como en una mujer, ellos alcanzan el máximo de su potencial. Aparecen en ellos la plenitud de su personalidad y de su carácter. El mayor bien que puede obtener cualquier individuo es ser semejante a Cristo. Dios ha hecho todo conforme a ese propósito final. Producir la semejanza a Cristo en nosotros, hacernos a su propia imagen. De la misma manera en que ser semejante a Cristo, requiere una cierta rudeza, así también la requiere la hombría. El concepto de la verdadera hombría se convirtió en realidad para mí por medio del Dr. C. E. Britton. Él fue víctima en su infancia de una lesión en la espina dorsal que le impidió crecer en forma normal, y llegó a medir menos de 1,50 m de altura. Sin embargo, a pesar de su estatura física, el Dr. Britton era un hombre de hombres, pastoreando la iglesia Bethany en Alhambra, California, por más de 40 años. Fue uno de los hombres más finos que he conocido. Nunca pasó una noche sin sentir dolor, y a pesar de ello, con fidelidad y en una forma maravillosa, discipuló a grandes hombres de Dios y los vio establecer importantes ministerios de alcance mundial. El Dr. Britton estaba ministrando un domingo por la mañana con el pasaje de Lucas 13. Señalaba que así como el agricultor espera encontrar higos debajo de las hojas de las higueras, Dios esperaba encontrar frutos en nuestra vida. El resultado, el producto de la obra interna de Dios en nuestra vida, será un fruto visible. Además, dado que le pertenecemos a Él, Dios tiene el derecho de esperar fruto. El fruto es la hombría. Sea lo que fuere que Dios plante, desea que eso produzca. Los naranjos producen naranjas. Las vides producen uvas. Las higueras producen higos. Usted no recoge limones de las vides ni higos de los naranjos. Hombres. Dios nos ha creado como hombres y ha plantado su espíritu en nosotros. Él espera cosechar el fruto de nuestra hombría. ¿Qué sucederá si nosotros nos negamos a permitir que este fruto sea producido en nosotros? En Lucas 13, Jesús les dijo a sus discípulos que si el árbol no produce fruto después de cierto tiempo, entonces es cortado. En Juan 1:12, Jesús dijo en esencia: si no produce, córtalo. Ese mismo principio es aplicable a usted y a mí. Dios ha puesto todos los nutrientes de su gracia, amor y verdad en este mundo por medio de Jesucristo. Rehusar su salvación es ser cortado por la eternidad. Produzca, sea fructífero, o de lo contrario será cortado. Este principio de reproducción se mantiene cierto en cada área de la vida. Un hombre de negocios estaba fracasando en sus actividades. Un amigo mío fue contratado para examinar y analizar el problema y luego hacer las recomendaciones que produjeran un cambio en la situación. Estoy seguro de que el hombre de negocios no estaba preparado para escuchar los resultados de ese análisis. Sus problemas eran sus familiares. Había contratado muchos de ellos para trabajar con él, pero no estaban produciendo. Sus parientes estaban ahogando sus finanzas. Pero, debido a lo intrincado de las relaciones, no podía ni disciplinarlos ni despedirlos. De tal modo, el negocio se perdió. Podía haber mantenido su negocio hasta hoy si hubiera dicho: produzcan, o serán cortados. Su ternura y su firmeza estaban fuera de equilibrio. Así puede suceder en las iglesias. A pesar de que alguno no ha producido durante años, es mantenido en una tarea por razón del sentimiento. Una iglesia que conozco estaba en constante confusión durante sus servicios de adoración. El pastor estaba frustrado hasta las lágrimas por lo mortecino del canto, una sensación de canto fúnebre al entonarse los himnos. Al pastor le parecía que no podía hacerse nada, debido a que la organista que causaba el problema había estado en su puesto durante 20 años y nadie la quería remover de su lugar. Además, estaba relacionada con muchos miembros de la congregación. Lo que el pastor necesitaba hacer era decirle a ella y a todo el grupo de relaciones, y decírselo en amor: produzca, o será cortada. El arrepentirse de las obras muertas no es solamente abandonar las obras de la carne para permanecer en Cristo. Es también un principio del reino que tiene un significado y alcance mucho más amplio. Cualquier cosa que usted esté haciendo y que no sea productiva en la vida, es una obra muerta. Hay que arrepentirse de ella, abandonarla. Haga en lugar de eso algo productivo. Si se trata de una obra muerta, no la mantenga por puro sentimiento. Piense en todas las cargas innecesarias que lleva la gente en su vida por razón de los sentimientos, y lo cierto es que las desprecian y quisieran abandonarlas, pero no lo hacen por causa del sentimentalismo. El reino de Dios se fundamenta en la verdad, no en el sentimiento humano.
Las decisiones que tomamos tienen que tener el mismo fundamento. La toma de decisiones es una de las características de un hombre. Cada persona que conozco de las que ha tenido éxito es una persona que decide. Mientras trabajaba en el ministerio con la Christian Broadcasting Network hace años, con frecuencia me encontraba aconsejando, visitando, o saludando con cortesía al personal. Era frecuente ir desde el depósito hasta la sala de la presidencia. Solo que en aquel entonces no se parecía mucho a una sala de dirección, sino más bien a un cuarto privado de trabajo. Durante aquellos días, vi mucho de lo que puede denominarse proceso de toma de decisiones de primer nivel. En aquel entonces la CBN estaba preocupada por presentar buena música y además anunciarla. Había una entidad vinculada que no solo produciría músicos y música, sino que también generaría fondos. Los beneficios serían utilizados para subsidiar los programas del Club 700. Solo que no hubo beneficios. Se asignó un analista de costos para hacer un estudio en profundidad y un análisis del resultado de esa entidad. Luego de estudiar los registros, analizar la situación económica, proyectar el futuro y condensarlo en un breve pero comprensible informe, el analista de costos lo sometió a la consideración de Pat Robertson. Pat lo estudió con detenimiento, vio el déficit, comprendió el drenaje que había en las finanzas de CBN, oró y tomó una decisión. El déficit era grande y las perspectivas de beneficios eran remotas. Habiendo tomado su decisión, Pat oró de nuevo. Era obvia la decisión que debía tomarse, pero quería estar seguro que lo hacía en la forma correcta. Se lo llevó a su casa para analizarlo durante el fin de semana. El lunes por la mañana, sin vacilación, Pat Robertson se limitó a dictar un memorándum que decía: a partir de la fecha se elimina la entidad vinculada dedicada a la música. Una decisión de esta naturaleza siempre es seguida por un desagradable período de despidos y reajustes de personal. Pero debía ser hecho para el bien del ministerio. Si se lo dejara continuar, podría haber sido perjudicado el resto del ministerio. Jesús dijo: si no produce, córtala. Tomar esa decisión exigió una especie de valor despiadado. No obstante, si Pat hubiera aplicado el sentimentalismo considerando otras opciones, hubiera despilfarrado los dólares de incontables donantes y recursos inconmensurables del reino de Dios. Decisiones. Firmeza. Liderazgo. Las características distintivas de un hombre. Hay ocasiones en que cada hombre debe ser firme. Mis hijos saben que yo puedo tomar decisiones, haberlas tomado y permanecer en ellas. Pero hay ocasiones en la vida diaria cuando esto no es algo agradable. Estuvimos en San Luis en una de las reuniones más grandes celebradas en el Medio Oeste norteamericano. Tenía a mi cargo la coordinación del programa, y todo lo que tenía que hacer para que fuera exitosa era lograr que 200 iglesias realizaran la misma cosa al mismo tiempo. Eso era todo. Sin embargo, nos llevó 6 meses lograrlo. Mi familia se reunió conmigo durante la semana, junto con centenares de obreros que cooperaban y otros miles de personas. Cada uno estaba disfrutándolo todo, excepto yo. Tenía que coordinar cada actividad, supervisar cada detalle y hacer que todo pareciera tan suave como un cristal. Además de todo eso, mi esposa, nuestras 2 hijas y yo habíamos tenido que alojarnos en una habitación de un hotel. La tensión mía se había elevado. Era una mañana en la mitad de la semana, y las hijas habían estado discutiendo sobre a dónde ir y qué hacer. Yo tenía mi sentir en cuanto a eso. Me di vuelta y les dije en forma enfática: Lois, tú irás al monumento Archie, tú, Jo, te quedarás con tu mamá. Voy a trabajar y no quiero escuchar una palabra más. Todas ellas habían aprendido a reconocer ese tono de voz, de modo que nadie dijo nada mientras yo me preparaba para dejar la habitación. Cuando comencé a dar vuelta el picaporte de la puerta, recordé que no había tenido mi momento devocional. Volví con rapidez, tomé la Biblia, le di un vistazo a unos pocos versículos, luego me arrodillé al pie de la cama y le dije al Señor: buenos días. Después de unos pocos momentos en que estuve arrodillado allí, sentí que alguien estaba parado cerca, y yo sabía que no era el Señor. Levanté despacio la cabeza y miré a mi esposa parada allí con un cepillo en la mano. Me estaba mirando con benevolencia mientras permanecía arrodillado allí al pie de la cama. Ella me interrogó con mucha suavidad: ¿estás pidiendo o contando? Cuando se dio vuelta y se fue caminando despacito, yo me deshice en una risotada junto con mis hijas y la tensión desapareció. Las mujeres quieren que sus hombres tomen decisiones. No como un dictador, sino como un líder. Hay una diferencia muy grande.
Los dictadores toman decisiones basadas en las preferencias personales, o en una gratificación egoísta, pero los líderes toman decisiones basadas en lo que es mejor para sus seguidores. Las naciones, las familias, las mujeres y todos los niños necesitan a los que toman las decisiones. Las decisiones no siempre son correctas, pero son decisiones al fin. Aún el no tomar una decisión llega a convertirse en decisión, por simple omisión. Hace años oí decir a un amigo que el que se sube en una cerca queriendo estar a ambos lados, terminará cayéndose y lastimándose en forma seria. Es peligroso. La indecisión crea inestabilidad. La Biblia dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Una revisión de lo decidido demuestra una falta de confianza en la decisión ya tomada. Si se toma una decisión que resulta ser incompleta o equivocada, admítalo, arrepiéntase, aprenda de ello y siga adelante a partir de ese punto. Si Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos, nos estamos haciendo mayores que Él. Olvidar el pasado con sabiduría es parte de la maduración del hombre. Es algo esencial a la verdadera hombría. Es injusto tener que reclamar el perdón por el mismo pecado una y otra vez. Una vez perdonado, el pecado debe ser sabiamente olvidado. Olvidarlo con sabiduría no quiere decir sacarlo de nuestra mente, sino más bien no volver a esgrimir ese pecado en contra de nadie. Lamentar en forma indefinida lo sucedido, viviendo con lamentaciones o llevando el peso de errores pasados, son procedimientos equivocados. Vivir con los errores del pasado constituye en sí mismo un error. Owen Carr, fundador del canal de la televisión cristiana de Chicago, refiere en su libro The Battle is the Lord's, La batalla pertenece al Señor, cómo su escéptico padre reaccionó a las noticias de que Owen iba a dedicarse al ministerio. Si vas a comenzar, no te detengas, dijo su papá al joven Owen. Y si vas a detenerte, no comiences. Los hombres tienen la responsabilidad final sobre las decisiones que toman. La esencia de la madurez es la aceptación de esa responsabilidad. Y a su vez, la madurez es la esencia de la hombría. La noción popular es que la madurez viene con los años. No es cierto. Lo que viene con los años es la vejez. La madurez viene por la aceptación de la responsabilidad. Y esto en cada área de la vida. Aceptar la responsabilidad debida a nuestros fracasos es la sustancia sobre la cual descansa el éxito. Nadie puede ser responsable del éxito a menos que esté dispuesto, a la vez, a aceptar la responsabilidad por el fracaso. Esto es cierto en los negocios, en el matrimonio y en toda la vida. Nadie debería sorprenderse por las últimas estadísticas sobre los niños que se van del hogar. Producen tristeza, pero no deberían producirnos un colapso. Los niños que se van de sus hogares tan solo están imitando lo que han aprendido de sus padres, que han hecho abandono de sus hogares, muchas veces sus propios padres. Cuando yo trabajaba en el estado de California para el Comité de la Niñez y la Juventud, había 40.000 mujeres que vivían solas con sus hijos, porque sus esposos se habían ido del hogar. Esos 40.000 hombres de California no pudieron, no quisieron, o no eligieron aceptar la responsabilidad de ser un esposo y un padre. Al menos, no de acuerdo con la mayoría de los votos matrimoniales. El divorcio solía ser una mala palabra. Hoy es algo que está de moda. Sigue siendo todavía, con frecuencia, una cobertura a la evasión de la responsabilidad. Muchos de esos hombres revolotean de mujer en mujer, de lugar en lugar, representando su propia versión del hombre macho popular. La capacidad de procrear no es la evidencia necesaria de la hombría. En verdad, esos hombres son semejantes a niños, inmaduros en espíritu, infantiles en cuanto al entendimiento, viviendo en la delgada superficie de la vida, sin raíz, sin profundidad y sin carácter. Algunos hombres son maduros a los 17 años. Otros son inmaduros a los 70. Las iglesias sufren por la existencia en su seno de caracteres masculinos inmaduros. Son hombres que han perdido en forma vergonzosa el liderazgo espiritual, abandonándolo en manos de las mujeres. Habiendo cambiado los papeles de la disciplina en el hogar, el hombre ahora se mueve para deshacerse de su responsabilidad en la iglesia. En iglesia tras iglesia, las mujeres ejercen los dones del Espíritu, las mujeres enseñan, organizan y dirigen, y las mujeres elevan las alabanzas y la adoración al Padre. Es posible obtener espiritualidad de las mujeres, pero la fortaleza viene siempre de los hombres. Una iglesia, una familia, una nación es solo tan fuerte como lo son sus hombres. Hombres, ustedes son responsables. No hay un suave tobogán en que poder deslizarse. Dios exige la hombría de cada uno de los hombres.
Cuando un hombre ha nacido de nuevo y ha recibido el perdón de sus pecados, el pizarrón de su vida ha sido dejado libre del polvo, y su corazón ha sido limpiado. Pero, entonces, los mandamientos de Dios deben ser escritos en esa pizarra limpia. Ese nuevo cristiano debe leer la palabra de Dios y tener comunión con el Padre por medio de la oración. Debe comenzar a vivir en el Espíritu. El nuevo corazón es como las tablas de piedra de Moisés en las cuales Dios escribió. El Espíritu Santo inscribe la palabra de Dios en nuestro corazón mientras estudiamos y meditamos en la palabra. El hombre que ha sido creyente por muchos años, pero nunca ha ido más allá que memorizar Juan 3:16, es tan inmaduro como el hombre que recibió a Cristo ayer. Su salvación no se nota. Está lejos de su tierra de Canaán. No ha comenzado todavía a experimentar la hombría al máximo en Jesucristo. Su inmadurez espiritual puede conducirle al pecado, a la inmoralidad y a un amplio rango de tentaciones. Nunca se ha enraizado en la palabra. Nunca aprendió las escrituras que nos hacen sabios y nos ayudan a determinar el curso de nuestra conducta, la manera de nuestro hablar, las actitudes de nuestro corazón y el fundamento para nuestra conciencia. Cuanto más habite en usted la palabra, tanto más semejante a Cristo será hecho su carácter. La palabra debe ser adquirida en el Espíritu. Cuanto menos haya de la palabra, tanto menos será su carácter parecido al de Cristo. Es una fórmula elemental, pero es la que distingue a los hombres. La hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos. Usted me escuchará decir esto vez tras vez, porque esa es la verdad. Solo la grandeza de Cristo en nuestra vida puede hacer que usted y yo alcancemos la grandeza. Nada más. Es la razón por la cual Juan el Bautista dijo: Él debe crecer, pero yo debo menguar. Es la razón por la cual debemos permitir a Dios que produzca el fruto de la hombría en nuestra vida. La parábola del hijo pródigo es la historia de la humanidad. Cuando el pródigo volvió en sí y retomó a la casa de su padre, fue perdonado, limpiado y restaurado a su posición correcta. Cuando aceptó la responsabilidad correspondiente a sus acciones, se arrepintió de ellas y pidió el perdón, toda su vida fue transformada. También su vida puede ser cambiada. Usted puede entrar en su nueva tierra de Canaán. Pero el único camino es desarrollar la verdadera hombría. Sí. La semejanza a Cristo.